Vergüenza nacional, fuerte repudio contra Alberto Fernández tras una polémica frase racista sobre los mexicanos y los brasileños. El gobierno pidió a las provincias un rastrillaje para cazar a quienes se oponen a la inoculación de las vacunas contra el COVID. Fernanda Vallejos, la diputada kirchnerista que se quejó de su sueldo, está denunciada de cobrar por 3 cargos de manera simultánea. La Academia Nacional de Educación se sumó al director de la RAE y también rechazó el lenguaje inclusivo. Triunfo Provida. Juez ordenó suspender la ley del aborto en toda Argentina. Todo era una mentira. El binomio Biden-Harris se burla de sus electores y arremete contra los migrantes. Netanyahu amenazó con un golpe de Estado al nuevo gobierno de Israel. El dictador nicaragüense Daniel Ortega encarcela e inhabilita a la oposición. Bukele se retiró de la Comisión contra la Corrupción de la OEA y dejó en evidencia a Luis Almagro. Las instituciones peruanas pactan con Castillo y se suman a la intención de fraude de Perú Libre. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 12ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Toda la verdad primero. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y toda nuestra programación desde nuestra página web www.canaltlv1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Traicionado una vez más por su imaginación e incapaz de controlar su tendencia a hablar de lo que no sabe, Alberto Fernández cayó este miércoles preso de unas declaraciones racistas que erróneamente atribuyó al escritor mexicano Octavio Paz sobre los mexicanos y los brasileños. Soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad. Consumado charlatán y con una capacidad para caer en el ridículo que parece no tener límites, Fernández intentó luego, patéticamente, hacer control de daño en Twitter. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas. Pero ya era tarde. Para entonces el video con las boludeces de Alberto ya se había hecho viral, cosechando el contundente repudio de casi todos los ciudadanos de la región, incluyendo jefes de Estado y personas distinguidas en distintos campos de la cultura en el continente. Este último papelón de Fernández tuvo lugar durante el pronunciamiento que brindó junto al presidente de España, Pedro Sánchez, en su reciente visita a Buenos Aires, mientras intentaba hablar sobre el fuerte vínculo que hay entre España y la Argentina. Fiel a su estilo rastrero de intentar identificarse con su interlocutor de turno, diciendo aquello que él cree que el otro quiere escuchar, Fernández intentó citar al escritor mexicano Octavio Paz, atribuyéndole fragmentos de una canción del cantautor rosarino Lito Nevia, de quien Alberto es muy amigo y fanático. La canción se titula Llegamos de los barcos y en ella se dice: los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. A poco más de un año de haber asumido la presidencia, ya está muy claro para todos que, además de su incapacidad para gobernar, el gris y patético Fernández también está presentando dificultades hasta para guitarrear.
En el tablero de la vacunación que mira el gobierno hay un número que inquieta. Hasta ahora están vacunados con una dosis en el país el 82,6% de los mayores de 60 años. El porcentaje que falta obedece ya no tanto a la falta de dosis o a demora en las aplicaciones, sino a personas que no se inscribieron para inocularse. Desde el gobierno de Alberto Fernández bajaron la orden de salir a buscar casa por casa a aquellos que no se anotaron para recibir su dosis, ya sea por desconfianza en la vacuna o por desconocimiento del sistema de inscripción. Así se transmitió en las últimas reuniones del Consejo Federal de Salud, el ámbito que reúne al Ministerio de Salud con las autoridades sanitarias de las provincias. El gobierno reclamó que los distritos bajen recursos para concientizar y salir a buscar a los no vacunados con el trámite de inscripción en la mano. El pedido se puso sobre la mesa en los últimos días, luego de que la Casa Rosada superara los problemas de abastecimiento y garantizara la llegada fluida de vacunas. En la provincia, Axel Kicillof les trasladó el pedido a los intendentes para garantizar la llegada al territorio. Según los cálculos que hacen en La Plata, hay unas 200.000 personas mayores de 60 sin inscribir, a las que hay que salir a buscar. Mientras que, sin posibilidades de aprobar la denominada Ley Pandemia por falta de votos, ley que regularía las restricciones sanitarias en todo el país y dejaría efectivo una serie de parámetros epidemiológicos para que cada provincia sepa qué medidas debe tomar de acuerdo a la cantidad de casos que tiene, en la Casa Rosada avanzan con la redacción de un nuevo decreto de necesidad y urgencia para aplicar a partir del fin de semana, insistiendo con la inútil y perjudicial dictadura sanitaria en todo el país. La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos defendió el martes el aumento salarial del 40% que los legisladores recibieron la semana pasada y aprovechó para quejarse de que un CEO gane más que un representante de la voluntad popular. En ese sentido, disparó: como país, da vergüenza, porque consideró que sus salarios son los más bajos de toda la región. El tuit de Vallejos en la red social surgió a raíz de las críticas de un usuario, quien planteó que, si los sueldos de los políticos se equipararan más con los de la sociedad, muchos oportunistas buscarían otro trabajo y dejarían la política a quienes tienen ideales. Los diputados argentinos tenemos el salario más bajo, mucho más, de toda la región. Casi que da vergüenza. Los de Juntos por el Cambio no están por esa plata, por favor. Ellos son todos ricos. Están porque capturando el Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico al que responden, le contestó la legisladora a través de su cuenta de Twitter. Tras ello, otro cibernauta de la red social cuestionó el posteo de Vallejos y en ese sentido le preguntó si lo que le daba vergüenza era ganar 200 lucas en mano por mes. «Qué rara que es tu vergüenza», remató el usuario. Ante este comentario, la integrante de la Cámara Baja le respondió: «Gano menos que eso y no necesito más, siempre viví de mi salario». Y en ese renglón manifestó: «Pero sí, que un CEO de cualquier empresa que no tiene más responsabilidad que satisfacer el afán de lucro de un privado a una costas del pueblo, gane más que un representante de la voluntad popular, como país da vergüenza». No me sorprende lo de Fernanda Vallejos y su queja por cobrar poco. Hoy está imputada en una causa donde la denunciamos por cobrar 3 sueldos del Estado a la vez. Se ve que siempre se consideró muy importante y piensa que se merece más que lo que le corresponde, remarcó el candidato a diputado nacional de Republicanos Unidos, Yamil Santoro. En efecto, hace referencia a una denuncia del año 2014, que fue tomada por el fiscal federal Federico Delgado. En concreto, lo que había que determinar era si Vallejos cobró en simultáneo sueldos estatales como funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación, empleada en la Cámara de Senadores y asesora en la Cámara de Diputados. El miércoles, Cristina Kirchner y Sergio Massa alcanzaron el acuerdo salarial con los gremios de empleados del Congreso, que contempla un incremento de sueldos del 40% que se abonará en 4 tramos, evidenciando así el desprecio hacia quienes hoy sufren por la cuarentena injustificada que continúa llevándolos a la quiebra.
La Academia Nacional de Educación se pronunció este martes en contra de la utilización del lenguaje inclusivo porque considera que complejiza la lengua tanto como su enseñanza y además no contribuyen a señalar la igualdad de los sexos, sino que por el contrario sugieren la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos. Con esta declaración, la Academia Nacional de Educación se sumó a las críticas que ya habían hecho públicas en su momento la Academia Nacional de Letras y la Real Academia Española. El llamado lenguaje inclusivo supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer, ya que el uso del arroba o de las letras E y X como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Había detallado la RAE en su informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas. En el mismo sentido, desde la Academia Argentina de Letras explicaron que el llamado lenguaje inclusivo no es un lenguaje, sino el espejo de una posición sociopolítica que desea imponer un grupo minoritario sin tener en cuenta el sistema gramatical del español. Por otra parte, un colegio de Salta incorporó un abecedario con lenguaje de señas en su edificio y lo publicó en las redes sociales. Esta iniciativa despertó un sinfín de comentarios de la sociedad sobre lo que sí es inclusivo y qué no. Nuestros alumnos de quinto año, turno tarde, inauguraron este hermoso banner graficando la lengua de señas, un ejemplo de inclusión para la juventud y la comunidad en general, posteó el colegio José Manuel Estrada en su cuenta de Facebook. Esta iniciativa que tuvieron los estudiantes despertó diferentes comentarios en la sociedad. Eso es inclusión, publicaron algunos salteños en relación al cartel y además felicitaron al establecimiento por apoyar la iniciativa, evidenciando lo estúpido que resulta por parte del gobierno y los lobbies feministas la ridiculez de continuar insistiendo con la imposición del mal llamado lenguaje inclusivo. El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, ordenó que no se aplique la ley del aborto al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por un ciudadano particular. El escrito presentado por Héctor Adolfo Seri, con el patrocinio del abogado Mauro Di Polito Blancat, recayó en el Juzgado Federal número 4, que encabeza López, luego de que en primera instancia el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Justicia Provincial, donde había sido presentado originalmente, se excusara de intervenir en el caso y declinara la competencia. En el recurso, Seri solicitaba la intervención del magistrado a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 denominada Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, toda vez que, según considera, el mencionado plexo normativo iría en sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud de la protección integral del derecho a la vida desde la concepción. Asimismo, pidió que se dicte una medida cautelar a fin de que se ordene la suspensión de la Resolución 1/2019, atento a estar en juego el derecho de la vida de niños por nacer. En ese sentido, lo primero que remarcó López en su sentencia fue que su condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención en el caso. Luego se expidió sobre la competencia que le cabe sobre el tema y mencionó la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha considerado que el derecho de la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. La Corte ha reafirmado en posteriores pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud, comprendido en el derecho a la vida, y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, señaló el juez López, y agregó: en consecuencia, he de tener en cuenta que si en lo que refiere a la consideración del animal, que debe hacer el ordenamiento jurídico para decidir si debe ser considerado sujeto de derecho y merecer la tutela estatal como tal, o continuar con la conceptualización como cosa,
tanto más estimo, debe tenerse en cuenta lo normado por la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley número 26.061, en cuanto esta norma instituye de modo expreso en su artículo primero una acción idónea respecto de la defensa de los derechos fundamentales y humanos de las niñas, niños y adolescentes. En esa línea, el magistrado sostuvo que las autoridades del Poder Judicial, encabezadas por los miembros de la Corte Suprema, deberán definir si la ley votada en el Congreso Nacional es o no anticonstitucional y hasta entonces no puede ser aplicada. Tras ahondar en el fundamento especificado, el juez López consideró que, al analizar la presentación del recurso de amparo, corresponde ordenar medida cautelar de no innovar, y en virtud de ello decretar la inaplicabilidad de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, dispuso que el Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, suspenda la aplicación de la mencionada norma, protocolos y resoluciones, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el momento de dictarse sentencia definitiva en autos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Horas antes de su reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, decenas de personas protestaron contra la llegada de Kamala Harris frente al consulado estadounidense de Tijuana. La administración Biden quiere frenar la inmigración a través de su frontera sur, un verdadero quebradero de cabeza para Estados Unidos, cuya solución requiere de la cooperación tanto de México como de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y Guatemala ha sido la primera escala de este primer viaje oficial de Kamala Harris al extranjero. Mientras hablaba de la frontera de Estados Unidos durante la conferencia de prensa con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, Harris instó a los residentes a no viajar a la frontera de Estados Unidos. Quiero ser clara para la gente de esta región que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México. No vengan, dijo la vicepresidenta el lunes. Y agregó, Estados Unidos continuará haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestra frontera. Hay métodos legales en los que la migración puede y debe ocurrir, pero nosotros, como una de nuestras prioridades, desalentaremos la migración ilegal. También dijo que aquellos que lleguen a la frontera serán devueltos, pidiendo a la audiencia que disuada a quienes los rodean de embarcarse en el viaje extremadamente peligroso. Mujer negra, con una madre india y un padre jamaiquino, Kamala Harris representó la experiencia de la inmigración y en cierto sentido su calidad aspiracional, pues muchos padres que emigran hacen todo tipo de sacrificios con la esperanza puesta en lo que lograrán sus hijos. Especialistas señalan que la candidatura de Harris tenía un inmenso poder simbólico, pues normalizaba la inmigración como experiencia. Durante su campaña para la candidatura demócrata, Harris mostró también interés por la situación de los Dreamers. Se había mostrado como defensora de los intereses de las familias afroamericanas en el país, especialmente en el contexto de la pandemia, y abierta y a favor de los inmigrantes. Entre otras cosas, Harris había sido frontalmente crítica con respecto a la construcción de un muro fronterizo con México, y la fórmula presidencial Biden-Harris planteaba hacer frente a la política antiinmigratoria de Trump. El criminal de guerra Benjamín Netanyahu amenazó el domingo con promover un golpe de Estado contra la flamante coalición opositora, que pone en jaque su poderío construido a lo largo de 12 años de conservadurismo y apartheid contra los palestinos.
En un discurso violento, Netanyahu calificó como un gobierno de izquierda peligroso al frente opositor que alcanzó la presidencia de su país. Además, no dudó en calificar como el mayor fraude electoral en la historia de Israel a la victoria en las urnas de sus oponentes políticos. Los ataques de Israel a Gaza podrían ser declarados crímenes de guerra. Si Dios no lo quiera, se forma este gobierno, lo derribaremos muy rápidamente. Escupió sobre el gobierno que podría concretarse entre este lunes y el miércoles. Un gobierno basado en un odio abismal está a punto de formarse, no solo hacia el primer ministro, sino hacia todos los valores que defendemos. Este es un gobierno que estará indefenso frente a Irán y detendrá el asentamiento en Judea y Samaria, dijo también. Sus comentarios llegaron apenas un día después de que el jefe de la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, lanzara una advertencia en relación a que el aumento de la incitación y el discurso de odio en las redes sociales podría conducir a la violencia política. La situación recrudeció en las últimas horas con una manifestación de partidarios de Netanyahu frente a la casa del centrista Yesh Atid, a quien señaló como traidor por haberse aliado a un partido de izquierda. En ese marco, lejos de condenar los escraches a sus opositores, Netanyahu consideró que se trata solo de críticas, al tiempo que deslizó que hay un esfuerzo por enmarcar la derecha como algo violento y peligroso para la democracia. Netanyahu luego hizo la afirmación de que somos testigos del mayor fraude electoral en la historia del país y, en mi opinión, de la historia de las democracias. No conforme con eso, relacionó a la coalición como un gobierno de extrema izquierda, un gobierno dependiente de los partidarios del terrorismo. En su ensalada de ataques se refirió a la Corte Penal Internacional, que podría llegar a investigar posibles crímenes de guerra en los últimos bombardeos a Gaza. Una ola de detenciones de políticos y líderes de la sociedad civil por acusaciones infundadas de desestabilización significa que el dipsómano y dictador Daniel Ortega, quien gobierna despóticamente desde 2007, irá prácticamente sin contrincantes a la cosmética elección general de noviembre. En total, en la última semana, la policía encarceló o puso bajo arresto domiciliario a 4 candidatos presidenciales de la oposición, así como a la pareja de uno de los candidatos, una destacada activista social y una líder empresarial. La represión prosiguió el miércoles cuando la policía arrestó a otro activista opositor, José Payáis. La mayoría de los detenidos recientes han sido sometidos con la llamada Ley Guillotina, que desde finales del año pasado ha permitido que el gobierno acuse a cualquier ciudadano de trabajar para países extranjeros y fomentar la inestabilidad sin tener que presentar pruebas. En otra señal de una represión cada vez más profunda, los fiscales han interrogado a casi 30 periodistas en supuestos casos de lavado de dinero en las últimas semanas, amenazando con acallar a los últimos medios independientes que quedan en el país. La rapidez y amplitud del ataque a los últimos bastiones de la oposición de Nicaragua durante la semana pasada ha sorprendido incluso a los opositores de Ortega, quien ha ido desmantelando las instituciones democráticas del país y reprimido la disidencia desde que ganó las elecciones en 2006. Las últimas detenciones han incluido a exiliados y funcionarios de Ortega. 3 de los detenidos habían participado en el diálogo de paz con el presidente luego de la brutal represión a las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos. Solo un movimiento de oposición nicaragüense, Ciudadanos por la Libertad, sigue siendo elegible legalmente para postular candidatos a la votación de noviembre. A pesar de que sus opciones se reducen rápidamente, el movimiento se ha mantenido desafiante. Con el candidato que quede, con ese nos vamos a enfrentar a Ortega, dijo el lunes Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó el pasado viernes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de promover la impunidad en el país con el nombramiento como asesor de Ernesto Muizón, un exalcalde que afronta 2 procesos penales. Ellos manejan desde la OEA la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, y el mismo secretario general le otorga impunidad o intenta otorgarle impunidad a un criminal salvadoreño.
Almagro sabía de esto, señaló el presidente Bukele en una rueda de prensa. El jueves, Almagro anunció en Twitter que Muizón, ex alcalde de San Salvador, se unía como asesor a la Secretaría General, justo un día antes de que el juzgado de San Salvador hiciera efectiva la orden de arresto domiciliario por los delitos de fraude electoral y negociaciones ilícitas contra el ex alcalde. La OEA no tiene ninguna intención de combatir la impunidad en el país, sostuvo Bukele, quien señaló que la estrategia de Almagro era nombrar como asesor al criminal salvadoreño justo antes de que las fuerzas lo aprendieran para que el titular fuera el presidente Bukele, arresta asesor de la OEA. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo este mismo viernes a la prensa que da por terminado el convenio con la OEA. Muizón enfrenta un proceso penal desde febrero del 2020. La Fiscalía General le acusa de reunirse con líderes pandilleros antes de las elecciones presidenciales del año 2014 para negociar, presuntamente mediante el pago de dinero, el voto de esos grupos delictivos en los comicios. Tras la emisión de esa orden, la Fiscalía instruyó a la policía a proceder a su detención por delitos relacionados con la hacienda pública, por lo que Muizón guarda prisión en un calabozo de la policía. No podemos tomar otra decisión posible, romper el convenio con la Secretaría General de la OEA. ¿Cómo podemos continuar con una comisión contra la impunidad con alguien que lo que hace es brindar impunidad a un criminal?, inquirió Bukele. Agregó que su gobierno buscará en la comunidad internacional apoyo para instalar otra comisión que luche contra la impunidad y la corrupción. Bukele dejó así en evidencia al corrupto de Luis Almagro, quien supo lanzarse como ave de rapiña sobre las últimas elecciones presidenciales en la región, denunciando los vicios y la falta de transparencia de estas. Sin embargo, no dijo una sola palabra sobre la pasada elección en Estados Unidos, quizá la más irregular y viciada en toda la historia de ese país. La incertidumbre crece en Perú mientras avanza a cuentagotas el escrutinio del balotaje presidencial que lidera por muy poco porcentaje de votos el candidato de la izquierda chavista Pedro Castillo, luego de que su rival Keiko Fujimori denunciara indicios de fraude, posibilidad que toma más y más fuerza con el pasar de las horas. El supuesto maestro de escuela rural aventaja ligeramente en el conteo oficial de su adversaria, en una contienda que sigue con final abierto, según fuentes del órgano electoral. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori denunció el lunes irregularidades e indicios de fraude, luego de que su rival pasara a encabezar el escrutinio. Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular, aseguró Fujimori, que mostró como ejemplos un par de videos y un par de fotos para avalar su denuncia. La ventaja de Fujimori al inicio del escrutinio se redujo a medida que avanzó el conteo de votos en las zonas rurales y selváticas, pero la lucha continúa codo a codo. El órgano electoral peruano, sospechado de operar a favor de Castillo en una pretendida muestra de seriedad civil y responsabilidad ciudadana, mostró un espectáculo en el que quedó en evidencia su mal funcionamiento, sobre todo en esta fase de revisión de pruebas. Sin embargo, han dado a conocer demasiadas irregularidades en el proceso electoral. Personeros y jefes de mesa fallecidos, niños a cargo de la fiscalización, actas invalidadas sin justificación, falsificación de firmas, mesas copadas por familiares y clanes enteros a favor de Castillo, además de un video difundido antes de las elecciones, donde se ve y se oye a los propios líderes de Perú Libre adoctrinando y preparando un fraude electoral. Mientras se alarga el suspenso, Castillo ejerce presión autoproclamándose presidente, mientras que los votantes de Fuerza Popular esperan y aguardan pacientes el conteo y la revisión de las miles y miles de irregularidades que presentan estos comicios. Mientras Fuerza Popular, ante las cada vez más numerosas pruebas contundentes que se van conociendo de las maniobras fraudulentas de Perú Libre en este escrutinio, pide la nulidad de 200.000 votos que voltearían el resultado a su favor. La Fiscalía de Perú pidió prisión para su candidata, Keiko Fujimori, por el caso Odebrecht, sospechosamente, justo en plena pugna por estas presidenciales.
La reflexión de la semana estará a cargo del analista político, abogado, doctor en filosofía, editorialista y profesor del Instituto de las Fuerzas Armadas del Perú. Desde Perú escuchamos al doctor Sergio Tapia. Estimados televidentes de TLV1 de Argentina, un saludo especial a su director Juan Manuel Soaje Pinto. Les saluda Sergio Tapia desde Lima, Perú. Hoy día estamos dando la noticia con respecto a un proceso electoral que tiene varias particularidades. En primer lugar, es un proceso electoral ya en el balotaje, pero después de una primera vuelta con 18 candidatos. Los dos que más alta votación han tenido, uno llegó al 15% y el otro al 11% de los votos. Es decir, en cualquier elección normal y corriente, sacar el 15% es una votación de perdedor. Sin embargo, este es el ganador. ¿Y quién es el ganador? Que nos suena a veces su nombre, pero que más nos suena a la ideología que porta. Es un comunista, es un marxista-leninista, pero que en el Perú los partidos ya han dejado de tener nombres que den su identidad. Su partido se llama Perú Libre, pero es marxista-leninista. Bueno, esta es ya una costumbre en el Perú. Por ejemplo, siempre se habla de que el terrorismo salvaje y tan sanguinario que sufrimos entre los años 80 y 90 en el Perú se llamaba el terrorismo de Sendero Luminoso. Bueno, Sendero Luminoso no fue el nombre nunca de la organización que hizo tantos crímenes. La organización se llamaba Partido Comunista del Perú. Pero le pusieron el apodo, y el apodo o sobrenombre sirve muchas veces para encubrir la autoría. Y de esa manera, los crímenes del Perú no se conocen haber sido propiciados y ejecutados por una organización comunista, sino por Sendero Luminoso, que no existe. Hoy día estamos en un proceso electoral muy singular. Presidentes de otros países o expresidentes de otros países intervienen por ser miembros del Foro de Sao Paulo, hoy día el Grupo de Puebla, para reconocer, alentar, expresar sus preferencias, lo que significa un rompimiento a las reglas de la soberanía de cada Estado, que se debe respetar. Internamente estamos pasando también un proceso electoral muy singular. Es un proceso fraudulento. Un proceso que tiene una serie de irregularidades, un proceso en el cual podría dar por resultado que el que gane, el candidato del comunismo, lo haya hecho no por la manifestación voluntaria de la ciudadanía, sino por una serie de estropicios que se han cometido en el proceso electoral peruano. Muchas veces la ciudadanía ha sido desengañada y estafada. Lo hemos visto en Venezuela. Chávez y Maduro han hecho lo que han querido y la OEA y la comunidad internacional nunca les ha alentado una salida viable. También Colombia sufre la desatención de la famosa comunidad que fraternizan los estados democráticos de América. Tampoco han creado situaciones para resolver los problemas de Colombia. En el Perú nos está pasando lo mismo. Aquellos que han venido a ser observadores electorales se hacen de la vista gorda, ya se fueron, no han dejado informes y nos han dejado un proceso electoral que se ha digitado con agentes cubanos, con tecnología que se emplea en los procesos electorales de Venezuela, y lamentablemente es muy probable que en el Perú tengamos elegido, entre comillas, un gobierno
de tendencia marxista-leninista si este fraude impone la voluntad del comunismo minoritario contra la voluntad de la ciudadanía mayoritaria del Perú. Buenas noches y muchas gracias. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y toda nuestra programación desde nuestra página web www.canaltelev1.com. Es muy importante tu apoyo económico con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.